Interesantes declaraciones finales del presidente López Obrador hace unos momentos, interesantísimas porque asegura que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus se va a analizar el 10 de diciembre en Estados Unidos y tan pronto se apruebe allá, se aprobará en México y comenzará la distribución. Acuérdese que no son las dosis suficientes para todos los mexicanos, somos 120 millones de mexicanos y no serían las dosis suficientes. El presidente López Obrador concluye diciendo que no se quiere adelantar para hablar a quién se le aplicarán estas primeras dosis, que eso lo tienen que decidir los expertos, los científicos, los médicos, los epidemiólogos, pero no los políticos, que pues, los políticos no son expertos en esto. Es una situación verdaderamente interesante. Rápidamente, solo para que usted lo sepa, se maneja que esta vacuna de Pfizer, al venir en 2 dosis, tiene ciertas situaciones y requerimientos, es decir, se habla de cómo la primera parte de la vacuna tendría que administrarse una persona, tendría que pasar un mes después de un mes todavía con cuidados, en cuarentena, con la sana distancia. La segunda dosis se tendría que esperar otros 7 días y ya a partir de ahí se supone que la persona sería inmune. Por lo que le digo, no hay que cantar victoria, no es el día en el que ya me ponen la vacuna, ya me voy a hacer la fiesta, ya me voy con la familia a echar relajo, no. Todavía hay mucho que aprender y que saber sobre esta vacuna. Todo lo darán a conocer en su momento las autoridades sanitarias mexicanas. Hoy, una conferencia de prensa mañanera muy interesante. Tuvimos a nuestra compañera Meme Yamel, corresponsal y productora de Sin Censura, ahí en la conferencia de prensa mañanera. Por supuesto que nos vamos a enlazar con ella en unos momentos más, en lo que ella termina de cubrir esta parte del Salón de Tesorería de Palacio Nacional y sale de ahí. Aguántenos un ratitito para poder hacer el enlace con ella. Mientras tanto, pues yo le platico con muchísimo gusto esta conferencia de prensa que se centró sobre esos, programas de vivienda que pues no solamente significan casa, sino empleos y reactivación. Y es que, bueno, pues se habla de un rezago habitacional terrible que dejaron en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, por lo que pues están dando estos programas de mejoramiento de vivienda o de vivienda, ¿no? En todo caso, ampliaciones, generaciones de empleo, de créditos, una situación verdaderamente interesante que plantean en la conferencia de prensa mañanera. Eso en estricto sentido en lo que se centró la conferencia. Pero bueno, hoy el presidente López Obrador dio a conocer la forma en la que una persona puede hacer una denuncia ante la Fiscalía Federal de Delitos Electorales, la Fiscalía para los Delitos Electorales, no FEPADES, para la atención de los delitos electorales. Se lo voy a decir en unos momentos más. Qué pena, le ofrezco una disculpa, se me fue ahorita. Digo, somos obviamente Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Ahí está, le ofrezco una disculpa. Da la forma al presidente de cómo hacer este tipo de denuncias, ya que se vienen estas elecciones muy cercanas. Estamos ya a tras de estas elecciones. Está por acabar el año, ya se viene el 2021, ya se vienen las campañas electorales. Y bueno, pues en la mañanera le mencionaron al presidente que el candidato Fermín Ordóñez denuncia el desvío de 200 millones de pesos por parte del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, y del senador panista Gustavo Madero. El presidente López Obrador asegura que existe una fiscalía, ¿no?, para atender este tipo de delitos electorales. Dice, no me quiero meter en situaciones per se electorales, pero lo que ustedes deben de saber como mexicanos, como mexicanas, es que se puede denunciar este tipo de situaciones. Se sabe que ahora que vienen las elecciones, pues están comprando votos, están utilizando el dinero de presupuestos. Si se sabe todo esto, hay que denunciarlo y dar los pasos para denunciarlo. También explicó a detalle el mensaje que dio sobre la renuncia de Alfonso Romo a la oficina de presidencia. El presidente dice, miren, yo había quedado con Alfonso, él me pidió desde un principio, desde que comenzamos con esto, solamente estar en el gobierno 2 años. Le habían ofrecido en otras ocasiones ser funcionario público y siempre se negó. Fue con nosotros, con los únicos con los que sí quiso participar en el gobierno, y desde un principio me dijo que iba a estar solamente 2 años. Ya se cumplieron los 2 años, Alfonso Romo se va, así de sencillo, ¿no? Y explica a detalle, dice, para evitar especulaciones, el presidente López Obrador. Y le digo, después vino la intervención de Meme, que estaremos comentando en unos momentos más, en una situación muy distinta, pero
Dalila Escobar le cuestiona al presidente López Obrador si la renuncia de Alfonso Romo precisamente no tiene que ver con que se impida a los funcionarios de alto rango que participen en alguna empresa en los 10 años siguientes a su encargo. El presidente López Obrador le dijo que no tiene nada que ver, que ya explicó por qué se va Romo. Después, la misma Dalila Escobar le recriminó al presidente López Obrador este dato de INEGI, que han cerrado más de 1 millón de comercios tras la pandemia y que se espera el cierre de muchísimos más. El presidente le respondió que ya han informado de cómo nos vamos recuperando en México poco a poco, que la recuperación comenzó a partir de agosto y que hay que ver el dato de INEGI a qué mes se refiere. Y mire, yo mientras decía esto, yo me puse a revisar las notas periodísticas al respecto, la misma declaratoria de INEGI. Lo que da a conocer el INEGI es que en efecto se cerraron 1.100.000 comercios, pero a partir de mayo. La crisis llega en abril y era simple y sencillamente claro que hubieran esta pérdida desafortunada de comercios en los meses subsecuentes. Este cierre comienza en mayo de 1.100.000 comercios, pero se ha planteado que hay una recuperación en V. Recuerde que también la semana pasada el mismo INEGI dio a conocer que la economía se recuperó en el tercer trimestre en un 12.2%. Esa es otra situación clara. A mí me preocupa que se pueda seguir especulando en la conferencia mañanera al respecto. Me preocupa porque la especulación es muy mala para la inversión. En algunos países la especulación es considerada un delito que se castiga hasta con la cárcel, imagínese usted. En México no, en México tenemos a reporteras como Dalila Escobar o como Arturo Páramo de Grupo Imagen, que constantemente hacen especulaciones financieras en la conferencia de prensa mañanera, situación que le digo es peligrosa para los mercados, al no tener conocimiento de los datos que se manejan. O sea, muchas veces nosotros como periodistas pues obtenemos datos duros, los analizamos y es nuestra verdadera intención y objetivo explicárselos a ustedes, pero para eso hay especialidades. Hay una especialidad en periodismo deportivo, en periodismo político, en periodismo internacional y por supuesto en periodismo financiero. Y esto pues tendría que explicarlo un periodista especializado en tal ramo. Llegar a la conferencia mañanera, soltar datos así, ahí se va, y especular sobre la economía, considero, es verdaderamente peligroso. Pero usted es el que decide al fin y al cabo. Mientras el presidente explicaba esto, dio a conocer pues que son racistas con él por su origen, por cómo habla, porque no habla inglés, dice, porque apenas si terminó su carrera, pero bueno, pues él es el presidente ahora. Imagínense, esto es, más que darle a conocer como una denuncia, yo lo vi como una burla hacia los conservadores y hacia sus detractores, ¿no? Dice, como decirles, miren, con todo y que tengo un origen humilde, hablo distinto a ustedes, no hablo inglés, apenas si terminé la carrera, eso dice el presidente López Obrador, pues yo soy el presidente de México y estamos haciendo cambios muy importantes en materia de justicia social, señoras y señores. Y bueno, ¿qué le parece a don David?